Hey, ¿qué pasa, chicos? Hoy os traigo un vídeo súper curioso y es que vamos a aprender a crear estos blister con las figuritas que nosotros queramos, totalmente personalizadas, que está de moda, es tendencia ahora, y de forma totalmente gratuita. Así que no te vayas de este vídeo y aprenderás para echarte unas risas con los amigos. Venga, vamos allá. Bien, pues vamos a aprender cómo se hace este tipo de imágenes tan chulas simulando lo que es una figurita de coleccionable metida en su embalaje. La verdad es que es una pasada. Bueno, pues es muy sencillo y esto se hace gracias a las nuevas funciones que ha sacado ChatGPT. Y además, en este vídeo lo voy a hacer de forma gratuita, con un perfil gratuito. Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, lo primero que necesitamos es estar en un navegador de Google y estar logueado con una cuenta de Gmail. Ahora lo que hacemos en el buscador es poner ChatGPT e irnos al primer resultado. Aquí en ChatGPT lo mejor que tenemos que hacer es loguearnos o darnos de alta si no tienes una cuenta. En este caso voy a crear una cuenta dándole a suscribirme y aquí le digo que quiero usar Google. Como ya estoy logueado, le doy, seguimos un par de pasos más y ya estaríamos dentro. Pues aquí está el famoso ChatGPT al completo de forma totalmente gratuita. Como veis, acabo de iniciarlo y está totalmente vacío. Bien, pues aquí es muy sencillo. Lo que vamos a hacer va a ser darle al simbolito de más o arrastrar las imágenes que queramos. En este caso, yo me he venido muy arriba y le he subido una fotografía mía, le he subido una fotografía de una placa de YouTube y le he subido también una taza de la que yo tengo en mi logotipo. Además de un micrófono AT2020 que es con el que estoy hablando ahora, que me escuchas también, que es mi micrófono. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle un prompt, que eso es lo más importante, que además en la descripción del vídeo te lo voy a dejar, pero eso sí, recuerda que tienes que adaptarlo todo a la medida que tú quieras, porque claro, a ver si vas a ser una chica y le vas a poner barba. Entonces revisa muy bien el prompt, lo editas muy bien en un archivo de texto en cualquier lado, lo copias y te vienes aquí a donde el prompt y lo pegas. Y mirad lo que ha sacado, es una burrada. Además, en el propio prompt le he dicho que me cambie el nombre de la placa de la que he cogido de internet directamente por la mía, Miguel Mar. Así que venga, chicos, suscribiros al canal, aprovechando que estamos aquí, para ver si me dan de verdad esta placa, que la necesito ya y me queda muy poco. Así que venga, chicos, suscribiros, por favor. Y vemos además en esta imagen que tenemos varias cosillas que no me terminan de gustar demasiado. Mirad, vamos a crearle un prompt donde le vamos a decir que quiero que esté más sonriendo. Quiero también que el MacBook sea, bueno, pues que esté cerrado con el logo y me aparecen dos micrófonos. Esto está mal. Entonces, como él tiene que encajar, digamos, y hacer que quede todo simétrico, le vamos a dar otra opción en este caso que es pues un logo de WordPress, que es de las páginas web que yo utilizo. Y luego mirad los titulares, que los titulares me los ha puesto en la parte de abajo y no me gusta el título aquí abajo, quiero que me lo ponga arriba. Entonces lo que voy a hacer va a ser escribirle este pedazo de prompt con todas las modificaciones que quiero y le voy a dar al enter. Y mirad, chicos, mirad qué pasada lo que hace ahora ChatGPT. Es capaz de editar las imágenes que ya tienes directamente y es una burrada, como veis. Mirad, los títulos me los ha puesto. Sí que es cierto que tiene algún que otro pequeño error, como por ejemplo que me ha puesto accesorios, ha sido una forma muy rara, pero eso también se lo puede decir en otro prompt y decir que te lo corrija, que te lo prepare. Pero mirad, ya salgo con una sonrisa y por cierto, no tengo ya tanto pelo, ¿vale? Pero bueno, no importa. Ahora lo que ocurre es que ya una vez que lo tenemos aquí, simplemente le damos a descargar y a mandarlo en las redes sociales para flipar con la gente. Porque la verdad es que cuando empiecen a mandar estas cosas y la gente no lo haya visto por primera vez, la verdad es que es una pasada. Por eso tenía tanta prisa en poner este vídeo, para que no te pierdas tú mismo y sorprender a tus familiares y que seas tú mismo el friki de la familia. Así que venga, y ahora... Pero ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego.